La Convención de Naciones Unidas exige que un país cuente con un régimen básico de decomiso e incautación de bienes provenientes de corrupción. Una persona que comete un acto de corrupción fundamentalmente roba o defrauda fondos públicos, pero el Estado y el procedimiento judicial de un Estado debe permitir que estos fondos sean incautados y eventualmente cuando concluye un proceso penal, un juicio, sean estos confiscados, decomisados y ser restituidos al Estado y a la sociedad para que estos los apliquen en las actividades a las cuales tiene responsabilidad el Estado. Otra medida sustancial que la Convención de Naciones Unidas contempla es la sanción del blanqueo de producto de delito. La Convención establece que no solamente deben penalizarse los delitos de corrupción, sino también aquellas personas que fundamentalmente adquieren, transfieren, ocultan o tratan de legitimar el producto de delitos de corrupción. Es decir, los fondos o bienes o activos que sustrae un corrupto generalmente son lavados, son ocultados, son transferidos con la finalidad de evitar su incautación y decomiso por parte del Estado. En ese sentido, la Convención lo que hace es penalizar también el lavado o el blanqueo de producto del delito. Hay tipos penales específicos que establece la Convención. Otra medida sustancial, la penalización del soborno y la malversación en el sector privado. Si bien la corrupción se concibe que se cometa fundamentalmente en el sector privado, para la Convención de Naciones Unidas también debe ser sancionado y penalizado la corrupción que se comete en el sector empresarial. Es decir, la malversación y peculado que se cometa en el ámbito del sector privado también merece y debe merecer por parte del Estado la sanción adecuada, una sanción a través de la tipificación de tipos penales o delitos específicos en el Código Penal. Continuando con las medidas claves de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, diremos que esta convención también establece la siguiente medida: la recuperación de activos. Y ya lo dije anteriormente, cuando un corrupto comete un delito de corrupción, generalmente se apropia de fondos públicos. Esos fondos públicos a veces son trasladados al extranjero y un Estado debe y tiene la misión, el reto de recuperar esos fondos públicos. En ese sentido, la Convención de Naciones Unidas desarrolla una serie de normativas y disposiciones que van a permitir que los países acudan mediante lo que se llama asistencia y cooperación judicial penal internacional a otros países, a otras jurisdicciones para que esos puedan incautar bienes, confiscar bienes, obtener pruebas, lograr la declaración testifical o de testimonios de personas que radiquen en el extranjero, con tal de sancionar y procesar adecuadamente a los corruptos. Otra medida sustancial de la Convención de Naciones Unidas es la responsabilidad penal de las entidades, es decir, la responsabilidad penal de personas jurídicas. Es un principio en materia de derecho penal que solo los individuos, las personas pueden cometer delitos, pero la Convención va mucho más allá en materia de corrupción. Permite y concibe que también las entidades, es decir, sociedades, asociaciones que estén involucradas o cometan delitos de corrupción sean sancionadas desde una perspectiva penal, sea con multas, inhabilitación para ejercer comercio, etcétera, y una serie de medidas compatibles con la naturaleza jurídica de estas entidades o personas de derecho. Por otro lado, otra medida sustancial es la protección de testigos y denunciantes. La Convención de Naciones Unidas también exige que los países adopten mecanismos que permitan proteger a los denunciantes y testigos involucrados en el procesamiento, la investigación de delitos de corrupción. Si un país no tiene la capacidad institucional suficiente para proteger a un denunciante de casos de corrupción, es imposible que la corrupción sea sancionada y combatida de manera eficaz. Por otro lado, una medida sustancial es la indemnización por corrupción. La Convención de Naciones Unidas establece que los países, los estados, las entidades afectados o damnificadas por hechos de corrupción también tienen el derecho, la facultad de pedir la indemnización a quienes hayan cometido estos actos de corrupción. Vayamos a otras medidas claves. Y esto a nivel, sobre todo, europeo y en lo que se llama la Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos, aprobado en Roma por el Consejo de Europa y adoptado o vigente desde el año 1950. Es un instrumento en materia de derechos humanos fundamental a nivel europeo, pero ¿qué se establece y por qué se menciona este instrumento internacional?
en este tema, porque en esta convención, en este instrumento internacional, el artículo 7 establece una disposición que permite la aplicación retroactiva de la ley penal en materia de corrupción. Culminando con los instrumentos internacionales anticorrupción, ya hablamos de las medidas más sustanciales que contiene la Convención de Naciones Unidas, pero vayamos a ver también y mencionemos cuáles son los otros instrumentos a nivel global que los países, los organismos internacionales han ido desarrollando. Mencionaremos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o conocida como Convención de Palermo, aprobada en el año 2000 y ratificada por Bolivia mediante Ley 3107 de 2 de agosto del año 2005. Esta convención contiene medidas para combatir fundamentalmente lo que se llama delincuencia organizada transnacional. El otro instrumento internacional anticorrupción más importante es la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, adoptada por la OCDE, es decir, la Organización de Cooperación y Desarrollo Europeo, aprobado el año 97, y de esta convención son parte 30 países, incluyendo algunos países del área americana, como Brasil, Chile y Argentina. Fundamentalmente esta convención se aboca a penalizar, establecer medidas que permitan penalizar el soborno cometido en transacciones internacionales. Otro instrumento a nivel ya de la región más importante es el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción. El Plan Andino fue una iniciativa de la Comisión Andina de Naciones, aprobada en Tarija el año 1997 por gestión, iniciativa y promoción del gobierno boliviano. A nivel Mercosur también se están iniciando, generando iniciativas que permitan lograr acuerdos anticorrupción, en el sentido o con la lógica de que los países permitan o desarrollen instrumentos y medidas normativas que permitan encarar de manera mucho más eficiente la lucha contra la corrupción. Con esto concluimos la primera parte y les invito a, después del corte, continuar con la presentación. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Retornando a este curso sobre instrumentos internacionales de corrupción, vayamos a decir lo siguiente. Vimos que la Convención de Naciones Unidas, que es el instrumento anticorrupción internacional más importante, más completo, más integral, establece 4 áreas de medidas puntuales. En ese sentido, para continuar con esta segunda parte, veamos cómo Bolivia fue asumiendo la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Bolivia adoptó el año 2009 su política anticorrupción específica, la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, así se denomina, aprobado por Decreto Supremo 214 el 22 de julio del año 2009, establece o contempla 4 ejes. Y eso vean para qué es, y vean la similitud con los componentes o áreas que abarca la Convención de Naciones Unidas. ¿Cuáles son los ejes? Participación social, transparencia en la gestión pública, penalización y coordinación interinstitucional. Todas tienen relación y vínculo con las 4 áreas que establece la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. En este ámbito, en la política nacional se hace énfasis en penalización, fruto de ello está la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, control social y rendición pública de cuentas, es una prioridad de este gobierno, a través y a partir del Plan Nacional de Desarrollo. La sociedad civil está involucrada de manera fundamental en la definición de políticas públicas y en el ámbito anticorrupción, en la prevención y la denuncia de la corrupción. Otra área en el